El año es 1945. La guerra más devastadora que el mundo haya conocido ha llegado a su fin, pero no con el resultado que muchos esperaban. En lugar de la victoria de los aliados, el mundo se enfrenta a una realidad aterradora. El mundo observa con incredulidad. Las calles están llenas de rostros atónitos, incapaces de comprender la magnitud de lo que ha sucedido. La esperanza que una vez llenó los corazones de millones se ha desvanecido, reemplazada por un miedo palpable. Los nazis, contra todo pronóstico, han triunfado. Sus desfiles de victoria son una muestra de poder y dominación, una declaración al mundo de que su ideología ha prevalecido. Las banderas alemanas ondean en lo alto, simbolizando un nuevo orden mundial. Su control sobre Europa se intensifica. Una cruel burla de la paz desciende sobre un continente destrozado. Las ciudades, una vez llenas de vida, ahora yacen en ruinas, testigos mudos de la brutalidad de la guerra. La reconstrucción parece un sueño lejano. El prometido Reich de los 1000 años, una pesadilla hecha realidad, comienza su reinado. Hitler, en su apogeo, se dirige a las masas con discursos llenos de odio y promesas de un futuro glorioso bajo su régimen. La propaganda nazi inunda cada rincón, moldeando las mentes y corazones de la población. Al otro lado del Atlántico, una América herida, tambaleándose por la caída de sus aliados, se retira a un aislamiento incómodo. La nación que una vez fue un faro de esperanza y libertad, ahora se encuentra sumida en la introspección, cuestionando su papel en este nuevo mundo. El arsenal de la democracia, con su espíritu quebrantado, ahora se enfrenta a un mundo donde las fuerzas de la oscuridad dominan. Las fábricas que alguna vez produjeron armas para la libertad, ahora están en silencio, y los soldados, agotados y desmoralizados, regresan a casa a una nación que lucha por encontrar su camino. La llama de la esperanza, una vez brillante, parpadeando entre las ruinas de la guerra, se extingue. Las cenizas de la destrucción cubren el continente, y el futuro parece más incierto que nunca. La desesperación se siente en el aire, y la gente lucha por encontrar un rayo de luz en la oscuridad. En su lugar, el escalofriante símbolo de la esvástica proyecta una larga y ominosa sombra sobre el mundo. Este símbolo, una vez relegado a los márgenes de la sociedad, ahora domina el paisaje global, recordando a todos la nueva realidad en la que viven. Este no es el mundo que conocemos. Los monumentos históricos han sido alterados, y las ciudades, una vez vibrantes, ahora parecen distópicas y opresivas. La vida cotidiana está marcada por la vigilancia constante y la represión. Este es un mundo donde las fuerzas del odio y la intolerancia han prevalecido. Las manifestaciones de poder nazi son omnipresentes, y la propaganda continúa alimentando el fuego del odio y la división. La diversidad y la libertad de pensamiento son cosas del pasado. Un mundo donde la bota aplasta toda disidencia, y el aire mismo está denso de miedo. La opresión es la norma, y la resistencia es sofocada con brutalidad. La gente vive con el temor constante de ser vigilada, y la libertad es solo un recuerdo lejano. Impulsada por una sed de poder, la maquinaria de guerra nazi, un aterrador testimonio de ingenio retorcido, avanza implacablemente. La Segunda Guerra Mundial fue un campo de pruebas para la tecnología militar, y los nazis no escatimaron esfuerzos en su búsqueda de superioridad bélica. Desde los primeros días del conflicto, quedó claro que su enfoque en la innovación tecnológica sería un factor decisivo en la guerra. El armamento avanzado, nacido de la investigación robada y alimentado por recursos saqueados, se convierte en el sello distintivo de su reinado. Los científicos alemanes, muchos de ellos obligados a trabajar bajo el régimen nazi, desarrollaron armas que el mundo nunca había visto. Desde cohetes V2 hasta los primeros misiles guiados, estas innovaciones cambiaron la faz de la guerra. La capacidad de los nazis para aprovechar la tecnología avanzada les dio una ventaja inicial que fue difícil de contrarrestar. Los cielos se oscurecen con el rugido de los motores a reacción, heraldos del miedo y la destrucción. Los aviones a reacción alemanes como el Messerschmitt Me-262 fueron los primeros de su tipo en entrar en combate. Estos aviones, con su velocidad y maniobrabilidad superiores, representaban una amenaza significativa para los aliados. La guerra aérea se transformó con la introducción de estas máquinas, y los cielos se convirtieron en un campo de batalla donde la tecnología y la habilidad del piloto eran cruciales.
El aterrador gemido de los aviones experimentales, sus elegantes formas erizadas de armamento mortal, se convierte en un recordatorio constante de la amenaza omnipresente desde arriba. Los ingenieros alemanes no solo se detuvieron en los aviones a reacción, también experimentaron con diseños radicales como el Horten Ho-229, un ala volante que prometía cambiar el curso de la guerra aérea. Aunque muchos de estos proyectos nunca llegaron a la producción en masa, su mera existencia sembró el miedo y la incertidumbre entre las fuerzas aliadas. En tierra, tanques monstruosos, con su armadura impenetrable, su potencia de fuego inigualable, ruedan por el paisaje, aplastando toda resistencia bajo sus orugas. Los tanques como el Panzer VI Tiger y el Panther eran temidos por su capacidad para destruir cualquier cosa en su camino. Con su gruesa armadura y poderosos cañones, estos tanques eran casi invulnerables a los ataques enemigos. La guerra terrestre se convirtió en un juego de gato y ratón, donde la tecnología y la estrategia eran esenciales para la supervivencia. Estos gigantes de acero, símbolos del poder nazi, se erigen como tristes recordatorios del férreo control del régimen sobre el poder. La presencia de estos tanques en el campo de batalla no solo era una demostración de fuerza, sino también una herramienta de propaganda. Los nazis utilizaban imágenes de sus poderosos tanques para intimidar a sus enemigos y mantener la moral alta entre sus propias tropas. La guerra psicológica era tan importante como la guerra física, y los tanques eran una parte crucial de esa estrategia. Pero el verdadero horror no reside solo en las máquinas mismas, sino en las mentes retorcidas que las manejan. Los líderes nazis, con su ideología de odio y dominación, utilizaron estas tecnologías para llevar a cabo sus planes de conquista y exterminio. La eficiencia y la brutalidad con la que operaban eran un reflejo de su visión distorsionada del mundo. La tecnología, en sus manos, se convirtió en una extensión de su crueldad y ambición desmedida. En manos de los nazis, estas maravillas tecnológicas se convierten en instrumentos de opresión, herramientas de terror diseñadas para mantener su control sobre un mundo secuestrado. La tecnología, que en otras circunstancias podría haber sido utilizada para el progreso y el bienestar de la humanidad, fue pervertida para servir a los fines más oscuros del régimen nazi. La historia nos recuerda que el verdadero peligro no reside en la tecnología en sí, sino en cómo se utiliza y quién la controla. En el corazón de la ideología nazi se encuentra una obsesión escalofriante, una obsesión que no solo define su política, sino que también impulsa sus acciones más atroces. La búsqueda de una raza superior, una raza que ellos consideraban pura y perfecta, se convierte en el núcleo de su misión. Esta visión distorsionada, alimentada por una mezcla tóxica de pseudociencia y odio racial, encuentra su expresión en los horribles programas de eugenesia del régimen. Los nazis creían que podían manipular la genética humana para crear una sociedad ideal, eliminando a aquellos que no encajaban en su visión. Dentro de laboratorios estériles, impulsados por un perverso sentido de propósito, los científicos nazis realizan experimentos indescriptibles en sujetos humanos. Estos experimentos, que a menudo resultaban en sufrimiento y muerte, se justificaban en nombre de la ciencia y el progreso. Su objetivo era desentrañar los secretos de la genética y diseñar una población considerada digna de existir. Los resultados son catastróficos. Miles de personas fueron sometidas a pruebas inhumanas, y muchas más fueron asesinadas en el proceso. Innumerables vidas inocentes son sacrificadas en el altar de la supremacía aria. La brutalidad de estos actos es difícil de comprender, y el impacto de estas atrocidades se siente hasta el día de hoy. Aquellos considerados indeseables, judíos, romaníes, discapacitados y cualquier otra persona considerada no apta, son sistemáticamente eliminados, su existencia borrada de las páginas de la historia. La maquinaria nazi no dejaba espacio para la compasión o la humanidad. La búsqueda de la pureza racial se convierte en una obsesión nacional, un eco escalofriante de los horrores que definieron los primeros años del régimen nazi. Esta obsesión se infiltra en todos los aspectos de la vida alemana, desde la educación hasta la política y la cultura, y a medida que pasan los años, las líneas entre la ciencia y la barbarie se difuminan, dejando un legado de sufrimiento y pérdida inimaginables. La historia nos recuerda que la ciencia, cuando se desvía de la ética y la humanidad, puede convertirse en una herramienta de destrucción masiva.
Con Europa bajo su control, los nazis pusieron su mirada en un premio mayor, la dominación mundial. Sus ambiciones no conocen límites, su sed de poder es insaciable y voraz. El mundo dividido entre los vencedores se convierte en un mosaico de estados títeres y territorios ocupados. En el este, vastas extensiones de tierra conquistada son explotadas sin piedad, sus recursos saqueados para alimentar el apetito insaciable de la maquinaria de guerra nazi. Millones trabajan como esclavos. Sus vidas consideradas sin valor, su único propósito es servir al Reich. Al sur, el continente africano se convierte en un patio de recreo para las teorías raciales nazis. Las poblaciones indígenas, consideradas racialmente inferiores, son sometidas a una crueldad indescriptible, sus culturas y tradiciones sistemáticamente erradicadas. El mundo, una vez un tapiz de diversas culturas e ideologías, ahora está envuelto en el sofocante sudario de la ideología nazi. El sueño de un Reich global, una pesadilla para el resto de la humanidad, se convierte en una realidad aterradora y sombría.